Buenos días. En atención de la asignatura de Evaluación Educativa y Aseguramiento del Aprendizaje, nos compete socializar nuestro grupo conformado por la profesora David Janet Mendoza, Divinia Ramírez Rodríguez y quien les habla Carlos Alfaro. Nuestro prototipo denominado Conecta Educa como estrategia para una evaluación inclusiva y efectiva en la Universidad de La Guajira. Es de anotar que está fundamentado en la estrategia del Design Thinking, que es un enfoque de resolución de problemas centrado en las personas que se basa en la creatividad y en la empatía para generar soluciones innovadoras. Como reto, dentro de nuestra propuesta, después de varios que se analizaron, el que quedó fue cómo podríamos superar la barrera de comunicación, evaluación inconsistente y desigualdad tecnológica en la Universidad de La Guajira para garantizar una educación de calidad y el cumplimiento efectivo de los objetivos educativos. En nuestro caso, para nuestro primer momento, el momento de empatizar, utilizamos la técnica FODA y también utilizamos la técnica de la entrevista. Es de notar que la técnica FODA es conocida como análisis DOFA también, como una herramienta de planificación, en el cual se detectaron algunas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Dentro de las fortalezas, por nuestros empresarios, ellos consideraron varias fortalezas significativas. En el caso, por ejemplo, de un enfoque de la institución en la generación de transformación y la calidad de la educación, lo que refleja un compromiso sólido con la excelencia académica, a manera de resumen. Asimismo, dentro de las oportunidades, se identificaron diversas oportunidades en el contexto, como el uso de herramientas virtuales, aulas virtuales, entre otras. Dentro de las debilidades, en este apartado, para el caso de las debilidades, en ese mismo contexto se destacó, según lo comentado por los empresarios, la urgencia, la necesidad de transformar el proceso de evaluación en la educación superior. Asimismo, como amenaza, los empresarios concluyeron que en este contexto se identifican varias amenazas importantes que podrían afectar el desarrollo de la calidad de la educación en nuestra institución, como por ejemplo la resistencia al cambio en la implementación incluso de nuevas metodologías de evaluación que representan, entre otras cosas, un obstáculo para poder nosotros desarrollar competencias. Asimismo, en nuestro segundo momento, nuestra técnica utilizada para este segundo momento definir fue el mapa de experiencias del cliente. En su nombre en inglés, la técnica del Customer Journey Map. En esta técnica que nosotros empleamos, la técnica de experiencias se puede mirar como una herramienta utilizada para visualizar y comprender la experiencia que se tiene directamente con el cliente, en este caso, nuestros empresarios, Universidad de La Guajira. Se trabajaron 4 elementos muy importantes, como fue el comprender al cliente, identificar las oportunidades de mejora, diseñar estrategias centradas en el mismo cliente y fomentar la empatía. En ese proceso, al utilizar el mapa, se miró 2 elementos muy importantes dentro de la experiencia de los empresarios, denominado experiencia positiva y experiencia negativa. Dentro de la fase de preparación para los empresarios, ellos consideran que lo relacionado con las actividades previas a la evaluación de estudio es muy importante dentro del proceso, pero dentro de la experiencia negativa ellos afirman que existe una falta de diagnóstico para ubicar el nivel cognitivo de los estudiantes, faltan de criterios o hay criterios sesgados al momento de evaluar y también hay desconocimiento de los estilos y ritmos de aprendizaje. En la fase de evaluación, denominado momento para asegurar el aprendizaje, ellos dentro de esa experiencia negativa dicen o afirman que las pruebas no miden como tal, que las preguntas son más dadas a la memoria que al desarrollo de procesos cognitivos. En la tercera fase de aplicación práctica, ellos afirman dentro de la parte positiva, la experiencia positiva, que la aplicación de los conceptos deben ser sobre situaciones reales. Dentro de su experiencia negativa, ellos afirman que los instrumentos de evaluación no miden la realidad, que las preguntas no son contextualizadas al perfil profesional, ni mucho menos las tareas no responden a la necesidad de la carrera. En ese orden,
existe la fase de retroalimentación, como estamos viendo acá en esta parte. Para ello, es una parte fundamental donde el estudiante afianza sus conocimientos, pero ellos afirman que los instrumentos, que no hay un proceso de retroalimentación serio, no se involucra el estudiante dentro del proceso, no hay un proceso de mejora continua y existe un desconocimiento del progreso de los estudiantes. Y por último, dentro de la fase de reflexión tenemos entonces que los empresarios consideran que esta etapa del estudiante es consciente, ya en esta etapa él es consciente de lo aprendido y en dónde lo aplicará. Sin embargo, se puede visualizar que no existe tal consolidación de esos aprendizajes, no hay un desarrollo de habilidades metacognitivas, ni tampoco existe una conexión de los conceptos, ni mucho menos una estimulación del pensamiento crítico, ni la aplicación de esos a la vida práctica. En ese orden de ideas, nuestro tercer momento fue el idear y utilizamos la técnica del storyboard. Esta técnica del storyboard, como podemos visualizar, que es el momento idear, se basó en 5 elementos muy importantes que vamos a analizar. Entre eso, visualizar una historia, planificar proyectos, comunicar ideas, identificar problemas, facilitar la colaboración. El storyboard es una herramienta que visualiza adecuadamente diversos campos como el cine, la publicidad. En este caso lo aplicamos a la educación. El grupo analizó la situación problema a través de una ilustración con esta imagen, como podemos observar. Se identificaron las barreras, se plantearon algunas soluciones, se implementaron esas soluciones y se va a medir el impacto positivo de ellas. Para tal efecto, esas historias, nosotros para el cuarto momento, denominado prototipar, en este cuarto momento utilizamos la cartilla digital. Aquí en esta parte podemos observar que hay un código que usted puede escanear y lo llevará directamente a esa cartilla digital. Vamos a verlos aparte de esa cartilla. Bien, como podemos ver, esta es la presentación de nuestra cartilla. Nuestra cartilla tiene estos elementos que estamos observando. Tiene 6 unidades. La primera, diagnóstica y de seguimiento, autoformación, iteración y mejora continua, plataforma del aprendizaje interactivo, capacitación docente, laboratorio para el desempeño de las prácticas de aula, esto ya en las ciencias básicas. En ese orden podemos mirar cómo está conformada la cartilla. Tiene unos objetivos planteados y aquí en este primer paso nosotros tenemos cómo construir preguntas estandarizadas. Como tal, nosotros nos vamos a utilizar la taxonomía de BIS para la construcción de esas preguntas. Como tal, esas preguntas salen de un orden departamental, puede ser nacional o mundial. La idea es contextualizar la educación. Se elaboran 3 contextos, cada contexto tiene 5 preguntas discriminadas de la siguiente forma: una pregunta uniestructural, 2 multiestructurales, una relacional y 1 nivel abstracto. Esto con el fin de que nuestros instrumentos de evaluación o de pruebas estandarizadas puedan medir realmente el nivel cognitivo. Los contextos son 3 y tienen 15 preguntas como tal. O sea, tendríamos 3 uni, 6 multi, 6 relacional, 3 abstractos. ¿De dónde sacamos esas preguntas? De textos especializados, de artículos científicos, de revistas. Como paso 2, aquí damos unas recomendaciones para esas preguntas y cómo debe ser elaborado los contextos. Debe estar como máximo entre 400 palabras. ¿Sí? Asimismo, damos unas orientaciones sobre cada pregunta, las acciones que implica ser uniestructural, multiestructural, relacional y nivel abstracto, el enunciado cómo se debe construir y las opciones de respuesta también cómo deben ser construidas. Al igual tenemos un simulacro que contienen preguntas liberadas hechas por los profesores. Aclaramos, a veces se hacen simulacros con las preguntas liberadas del IFES, pero realmente esas preguntas sí sirven para entrenamiento, pero no miden, porque usted no sabe qué puntaje le ha dado el IFE a esas preguntas para poder medir el nivel cognitivo. En el caso del IFE, que si es alto, bajo, medio, superior, qué sé yo. Entonces ahí hay una falla porque nosotros realmente no sabemos qué nivel tiene cada pregunta. Entonces nosotros tenemos acá nuestras propias preguntas elaboradas en la taxonomía de BIS o digamos calibradas en esta taxonomía.
Aquí podemos observar la prueba diagnóstica y también podemos tener un conjunto de preguntas lideradas que van desde razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés, entre otras. Veamos allí nuestra cartilla. Asimismo, dentro de la unidad 2, que es la autoformación, tenemos una serie de elementos muy importantes de herramientas para los docentes, donde podemos ver que se activan las inteligencias artificiales para esos procesos de ayuda, los procesos pedagógicos. Al igual, existen unas herramientas de organizadores gráficos, como podemos observar, para que los docentes y estudiantes se puedan autoformar. Asimismo, tenemos en este apartado audiolibros y textos especializados. Asimismo, tenemos también una serie de juegos didácticos que nos van a ayudar a esparcir y, digamos, a desestresarnos un poco. De igual manera, también dentro de la unidad 3 tenemos un capítulo de interacción y mejora continua, y aquí hay una serie de experiencias educativas inspiradoras que podemos ver que cualquiera le puede dar clic allí, y estas experiencias le pueden servir de orientación para que nosotros podamos mejorar esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Al igual, tenemos aquí también la biblioteca de la CUR, una gran cantidad de textos a nuestra disposición y de material didáctico para mejorar nuestra práctica de aula. Asimismo, tenemos dentro de la plataforma de aprendizaje interactivo, tenemos una serie de orientaciones, de conferencias, incluso de cómo tener primeros auxilios psicológicos en el caso que se nos pueda presentar, cómo intervenir la familia y digamos, diseño de estrategias para tal fin, estilos de aprendizaje, que existen muchos en nuestras aulas de clase, no todos aprenden de igual forma, algunas técnicas de estudio para el caso de los estudiantes. Asimismo, la capacitación docente, tenemos una serie de plataformas educativas para que se contribuya a ese proceso de formación continua por parte de docentes. Y dentro de las ciencias básicas tenemos laboratorios de matemáticas que podemos observar. Aquí cualquiera de esos se habilita, laboratorio FIC de la Universidad del Colorado, y en ellas contiene laboratorios de matemáticas, laboratorios de física, laboratorios de biología, de química y así sucesivamente. Entonces, como podemos ver, nuestra cartilla digital contribuye a minimizar uno de los 3 o 4 problemas planteados por nuestros empresarios. Muchas gracias por su atención.